En este país, el fuego tiene sonido, la furia tiene sonido, y las dos marcas periodísticas que mejor lo interpretaron también. Los tambores y las trompetas de una placa roja de Crónica y el zumbido de la mosca de CQC. ¿A qué suena un país roto, Diego? ¿A qué suena un país roto? Algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. A ver, me parece que hay actualmente una expansión de la rotura que se hace muy evidente. Que cuando escuchás a gente hablar, la sentís de esa manera. Y creo también que en algún punto, está repetido hasta el hartazgo, pero no por eso es menos cierto, el presidente encarna, quiero decir, uh-huh, algo de esa rotura, ¿no? Algo de lo que se rompió. Todos estamos agujereados de una u otra manera, pero el presidente en su historia y en sus expresiones y en su forma de manejarse da como una prueba bastante acabada de su rotura, ¿no? Uh-huh. Y creo que también hay algo de eso, que hay mucha gente que se siente representada y que también no es solamente en la rotura, sino en el romper, ¿no? Él está roto, pero además rompe. Y hay algo de, bueno, que rompa, que también me parece que es representativo. Entramos a este siglo quemando bancos. Tal vez en el peor momento de la representación y el que se vayan todos, a vos te tocó dar tus primeros pasos en la profesión. Sí. Todo estallaba afuera, todo explotaba en la calle. Empezamos esta conversación hablando de cosas que nos descosen por dentro. ¿Cambió la forma de explosión? Bueno, a ver, en esos inicios del 2000 había una explosión de carácter colectivo, más o menos articulada, pero era colectiva, en el sentido de que se expresaba como se expresó en los hechos ya históricos del 19 y 20 de diciembre. Uh-huh. En esa alianza transitoria entre sectores muy postergados y sectores medios, ¿no? Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, era la frase. Uh-huh. Creo que hay un proceso que está directamente vinculado con una dinámica, una lógica del capital y de cómo se comporta y del vértigo y de la velocidad a nivel mundial y de la muchas veces sensación de falta de alternativa, que no es lo mismo que haya una falta de alternativa, sino una sensación de falta de alternativa, que también me parece que termina derivando en un contraste con aquella época y esta, donde no ves situaciones, en principio, por supuesto, esto es siempre el día a día de explosión, pero sí ves muchas cosas de implosión, que me parece que ahí sí está vinculado con lo primero que conversábamos, que es la rotura. Creo que es evidente que está muy extendido un padecimiento muy emblemático de este tiempo histórico del capitalismo, que es el deterioro sustantivo de la salud mental. Uh-huh. Por supuesto que no se puede obviar la existencia de la pandemia, en la aceleración de ese proceso y lo que ha generado en las cabezas y en las subjetividades, pero que me parece que no está ni por lejos únicamente atado a eso, ¿no? La pandemia, si querés, es algo que potencia, acelera, pero que la dinámica del tiempo en el que vivimos y cómo es que vivimos, bueno, sí, trae padecimientos muy severos de salud mental y de implosión, ¿no? Ideas norte, ¿no? La idea norte de el éxito y de tener que conseguir y de la materialidad y de que si no conseguís el éxito ni la materialidad no es por una cuestión de carácter estructural que te excede completamente, sino que es tu responsabilidad porque vos no fuiste lo suficientemente bueno como para alcanzar eso. Es un drama. Es un drama. ¿Cómo no va a haber subjetividades completamente destruidas si esa idea es tan poderosa y está tan extendida? Me parece que es obvio que eso tiene que pasar. Vos hablás de subjetividades, de cosas que nos desaniman en lo personal,
nos rompen en lo privado, pero aquellas manifestaciones o aquellas políticas de Estado que fueron a vendar ese universo silencioso fueron demasiado menospreciadas también por este gobierno. ¿Por qué crees que sucede eso? Algo tan representativo como tiene que ver con la salud mental o como la sensibilidad ante determinados temas, que claramente tienen vocación de mayoría, son menospreciadas por un roto. A ver, creo que la fragmentación tan extendida ayuda mucho a esa idea de romper, ¿no? Porque pareciera que muchas veces frente al hartazgo, al cansancio, a que la política y la democracia no contribuyan a la solución de tu vida cotidiana, te puede llevar a una situación de cansancio y de hartazgo donde vos digas, más sí, que venga que rompa todo y que se vaya toda la mierda y después vemos, ¿no? Entonces, en ese punto es que me parece que hay algo que se conecta también con lo de la salud mental, que es, bueno, capaz que ni siquiera me puedo ya plantear la idea de que para mejorar mi estado emocional necesito de una serie de políticas públicas que me puedan ayudar. Hay una idea que está bastante extendida también, que es, tengo que ser yo solo, ¿no? Yo no solamente tengo que ser yo solo, sino que hay un estado que se me presenta como si fuese una amenaza. Una amenaza en el sentido de que podría poner un freno, hipotético o real, después podemos discutir eso, al desenvolvimiento de mis capacidades potenciales. Okay. ¿No? Y las comunidades, perdón, pero las comunidades digitales que se arman en ese proceso son una emboscada. Bueno, hay algo de la comunidad digital que a quienes forman parte de ellas les sirve como un lugar, y les ha servido como un lugar de conexión con el otro, ¿no? De sentirse que hay otros que estaban en la misma. Lo que pasa es que hay comunidades que pueden ser destructivas y hay comunidades que pueden ser más creativas, ¿no? Creo que en todo lo que es la generación en términos de producción, el caldo de cultivo que estaba ahí abajo, que se estaba formateando y que termina en la derivación de la representación de Milei como una figura que encausa todo esto, hay mucha frustración, ¿no? Mucha idea de que todo lo malo que está pasando, todo lo malo que ha sucedido y todo lo malo que atraviesa nuestras vidas tiene un demonio, porque lo piensan en términos religiosos también, que es el Estado, ¿no? Y que el Estado es el que hay que destruir, porque supuestamente luego de la destrucción de ese Estado se alcanzará un paraíso donde cada individualidad podrá ser llevada al paroxismo y cada uno podrá desarrollar sus capacidades sin ningún tipo de freno. Lo cual es una idea completamente absurda. Completamente absurda. ¿Y qué viene después de una venganza? Supongo que un vacío, ¿no? Supongo que un vacío, porque la venganza no se hacía nunca. ¿Cómo se hacía la venganza? ¿De qué manera se hacía la venganza? Si vos entras en la lógica de la venganza, ¿no? ¿Cuándo se termina esa venganza? ¿Cuándo se hacía esa venganza? ¿En qué momento termina? Es que ni siquiera la soltás con evidencias. Y no. Bueno, porque también creo que la venganza puede estar momentáneamente representada en un otro. Momentáneamente representada en un otro. Pero en definitiva no deja de ser un fantasma. Y si es un fantasma no lo vas a agarrar nunca. ¿Milei es un fantasma? No. Milei es bien real. Porque lo que dice y lo que hace tienen efectos bien concretos y bien reales. Y perdurables, ¿no? Entonces, creo que no. Ahora, que para muchos Milei puede representar algo de esas cuestiones fantasmagóricas, ¿no? De la venganza, ¿no?
acá tenemos el que viene a vengar, vaya a saber uno qué, pero viene a vengar, ¿no? Bueno, en ese sentido hay algo de fantasmagórico, pero él no es un fantasma, ¿no? ¿Hay algo de la batalla cultural que quiere dar Milei que va a quedar, que va a trascender al mileísmo? Si me preguntás si va a quedar en términos de una cuestión estática, es decir, de que el avance de la batalla cultural va a hacer que haya retrocesos, yo lo digo en términos de retrocesos porque para mí hay avances de la sociedad que son importantísimos, desde la ley de divorcio en la década del 80 hasta la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Son derechos para mí. Para ellos no son derechos, ¿no? No la ley de divorcio, pero digo la interrupción voluntaria del embarazo, sino que son imposiciones de modos de vida que no pueden ser aceptadas y que hay que combatir y hay que volver a poner las cosas en su lugar, como si hubiese un lugar anterior, un paraíso anterior en el que se estaba, que fue alterado. Está bien eso. Vos querés decir que para el antiperonismo un derecho es un contexto. Sí, un poco sí. Y sí creo que en algún punto es bastante evidente que se está produciendo una transformación y como toda transformación no tiene asegurado cuál es el norte, pero que pareciera que va hacia ese lado, que Milei o el mileísmo se están transformando en el vehículo del antiperonismo en Argentina. El antiperonismo a lo largo de la historia ha tenido distintos vehículos, distintas representaciones. Macri fue una representación del antiperonismo. Yo creo que ahora Milei, que en su origen creo tenía un componente mucho menos gorila y que además tenía votantes de manera bastante transversal, hoy da la impresión, es una intuición, de que empieza a separarse un poco eso. Y empieza a ser como un vehículo potente del antiperonismo, ¿no? Y además, fíjate también que él, inteligentemente, en su discurso del triunfo electoral de la elección nacional del 26 de octubre, él ya no señala múltiples enemigos. Porque el Milei anterior a eso es el Milei de todos son mis enemigos, yo los voy a destruir a todos. Acá Milei ya no hace eso, públicamente al menos, Sí, sí. y es en construcción esto. Él señala un único enemigo. Su único enemigo es el peronismo / kirchnerismo. Uno solo. Después tenés, si querés, una capa detrás, que es la batalla cultural, que es otra cosa, que también que la tiene ahora un poco más, si querés, mermada, pero por supuesto latente, ¿no? No va a olvidar su batalla cultural. Y la del grupo que lo sostiene también, ¿no? Desde la Fundación Faro a los evangelistas neopentecostales que lo fueron a ver el otro día a la Casa Rosada. Digo, la batalla cultural va a estar presente. Pero creo que él y su grupo se dieron cuenta de, pará. Nosotros tenemos que ecualizar un poco mejor esto. Y en la ecualización hay un enemigo enfrente. El enemigo es el peronismo / kirchnerismo, ¿no? Y después el resto, bueno, vamos viendo, a ver qué onda. Vamos viendo cómo construimos. Puede ser una cuestión de carácter ficcional, únicamente discursiva, y que el día de mañana no se plasme eso, ¿no? No se efectivice. Pero por lo menos hay un movimiento ahí. Bien. En 1916 el Partido Autónomo Nacional, el PAN, dejó de ser un partido nacional para ser un partido primero provincial y después vecinal. En el 2001 la Unión Cívica Radical dejó de ser un partido nacional para ser un partido de colectoras. ¿Quién sigue? Bueno, la trampa ahí sería responder el peronismo, ¿no? Porque la secuencia lógica pareciera indicar eso. Pero al peronismo lo dieron muerto tantas veces y tuvo tantas crisis que yo por lo menos nunca me aventuraría a declarar su defunción, ¿no? Sí me parece que es evidente su desorganización, sí me parece que es evidente su falta de liderazgo de carácter nacional
Y sí me parece que es evidente que seguramente le falta un corpus unificador de 5 o 6 ideas básicas, ¿no? Que me parece que hoy no están presentes, ¿no? ¿Y hoy el peronismo se tiene que sacar de encima el kirchnerismo o son sinónimos? No son sinónimos, pero el kirchnerismo es una parte importante del peronismo, ¿no? El tema es cómo el peronismo puede construir una mayoría con el kirchnerismo adentro sin generar el cuco que le genera a sectores de la sociedad que por algún motivo son reactivos a la presencia del kirchnerismo. Porque ahí la idea del peronismo, que siempre fue un partido de poder y que siempre le gustó ganar, ¿no? ¿Cómo hace para ganar? ¿Cómo hace para construir esa mayoría que le permita ganar? Siempre hubo un sector muy importante de la sociedad que no quiso que el peronismo gobernara, con sus motivos. En el medio de una hiperinflación astronómica, el candidato Alfonsín saca casi el 40% de los votos. En el medio de un gobierno desastroso, que se estaba hundiendo en términos económicos, Macri saca el 40% de los votos. Entonces hay ahí una potencia que está siempre presente, que es reactiva al peronismo. Bueno, ¿cómo se las ingenia el peronismo para alcanzar esa mayoría que a través de los votos le permita volver al poder? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero es una ingeniería que van a tener que resolver de alguna manera. Sí. ¿No? Van a tener que resolver de alguna manera. Pareciera que ahí está un poco trabado hoy eso, ¿no? ¿Cómo va a ser esa resolución? Bueno, no la sabe nadie. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿No? Puede haber un peronismo con vocación de poder en el sentido de que vaya a ganar una elección nacional sin el kirchnerismo adentro. Difícil. No sé si es imposible, pero difícil, ¿no? La experiencia de los gobernadores fracasó. Bueno, es bastante evidente eso, ¿no? Perdieron en casi todas las provincias los gobernadores que forman parte de ese espacio, que era Provincias Unidas, ¿no? Salvo Valdés, que era un Estado libre asociado, digamos, dentro de Provincias Unidas. Los principales, los más emblemáticos, Maxi Puyaro, que viene del radicalismo, Nacho Torres, del PRO, que venía del PRO, y Yarlora, del peronismo cordobés. Los tres pierden, ¿no? Y pierden fuerte. No pierden así nomás. Y ahí pegada a eso viene la pregunta de siempre de qué pasa con lo que se denomina el medio, el centro, la ancha alameda, lo que va tomando. Bueno, pareciera que no genera mucha atracción eso, ¿no? Sí, el antikirchnerismo fue un gran ordenador electoral. Sí, ¿no? Sí. Creo que son varios los ordenadores. El antikirchnerismo es uno seguro. Quiero decir, esta cosa de un antikirchnerismo / antiperonismo latente que se despierta frente a, che, guarda que estos ganaron por 14 puntos la provincia de Buenos Aires. Bueno, algo se puede activar de eso. Pero después hay otros análisis posibles ahí, ¿no? Gente que está utilizando las metáforas náuticas que tanto le gustan a algunos economistas, a mitad del río, y dice, bueno, yo ya me lancé a mitad del río, lo banqué a este, y bueno, una más le doy. Vamos a ver qué pasa. No la estoy pasando bien, pero una más le doy. Una chance más le doy. Después también está a un componente de la extorsión de Estados Unidos, con Trump a la cabeza, de la amenaza de que se pudre todo. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? ¿No? En términos generales, ¿quién no quiere vivir con cierto nivel de previsibilidad y con cierto nivel de que la vida no sea alterada por factores exógenos, más allá de los cotidianos que uno ya tiene? Bueno,
seguramente en algunos puede haber influido eso, de ver que el presidente de los Estados Unidos está diciendo, che, si no gana este se pudre todo. A eso voy con que me parece que son múltiples los factores que explican el triunfo de ¿Y por qué Milei. crees que la oposición subestima tanto a la paz? No sé si la subestima. No sé si la subestima. Creo que lo que pasa es que le costó mucho a la última experiencia peronista conseguir por peleas internas, por desavenencias, por falta de claridad en un rumbo económico, por falta de decisión de hacer cosas antipáticas para luego alcanzar esa paz o estabilidad. La última experiencia peronista dejó un recuerdo muy latente en un sector muy importante de la sociedad de, che, esto es un quilombo, 250% de inflación, esto es un bardo. Que puede ser que, porque ahí la respuesta inmediata de algún militante podría ser, che, pero pará, pero los salarios iban acorde a la inflación. Sí, ponele que sí. Pero no podés vivir con 250% de inflación. No se puede. Es una locura, es un delirio. Es raro porque dentro de ese pacto democrático que planteaba el peronismo, que tenía un poco que ver con los derechos humanos, el preámbulo, la democracia, la CGT, la iglesia, nunca estuvo la inflación. Bueno, el peronismo creo que en la experiencia kirchnerista ha tenido un problema muy grande con el tema de la moneda. De darle una centralidad a la moneda como factor de, tomo tu palabra, de pacificación de la sociedad, de efecto tranquilizador de la sociedad, ¿no? Me parece que restarle importancia a un problema que es muy difícil de resolver, ¿no? Una economía de carácter bimonetario, una Argentina que devora dólares y produce mucho menos de lo que devora. Digo, toda una serie de problemáticas no son sencillas, por supuesto. Pero a mí me da la impresión de que en la jerarquización de las problemáticas, el kirchnerismo no tuvo la construcción de una moneda como uno de sus baluartes, ¿no? Por diversos motivos, pero no la tuvo. Sí tuvo otras políticas virtuosas, muchas de ellas, otras no, pero muchas de ellas fueron virtuosas. Pero la construcción de una moneda y que esa moneda lleve estabilidad y tranquilidad no estuvo presente. Como una jerarquización de un problema de los 3, 4 primeros a resolver, ¿no? Capaz que estaba más atrás. Te escuchaba hace un rato y pensaba que el peronismo es esperando la carroza. A ver. Una familia disfuncional que no sabe qué hacer con lo sagrado. La abuela, que maneja a toda la familia, no es ni de una casa ni de otra. La velan e incluso la pierden. No saben dónde está. ¿Cristina es mamá Cora? Si yo te voy a decir eso, sería terrible. No sé. Lo que sí veo es que Cristina tiene todavía una representación relativamente importante en un sector de la sociedad, pero Cristina tiene una imposibilidad que la excede a ella, que es que está presa. Entonces Cristina no puede ser candidata. Y entonces me parece que Cristina tampoco puede tener la herramienta potente que tenía antes para ordenar y definir candidatos, que era, si no te gusta me presento y te gano. Eso no lo tiene más. Por lo tanto, es indefectible que se vaya evaporando de alguna manera ese liderazgo potente, fuerte, presente, omnipresente casi durante 20 años en la política argentina. Creo que indefectiblemente es algo que está pasando, ¿no? Y está en disputa eso.
¿Y quién la va a reemplazar entonces? No, un kirchnerista te diría, no la van a reemplazar. Ella es la líder del espacio, tiene que ser la líder a través de la cual el peronismo se ordene a nivel nacional y con su conducción, pero no su candidatura, porque es imposible, el peronismo tiene que ganar una elección. Y va a haber un montón de peronistas que te van a decir, y no, porque ella no es lo mismo que antes, y porque no puede ser candidata, y porque su liderazgo ya no es, ya no tiene la misma potencia que antes, ya no es lo mismo que antes. Y hay muchos peronistas que no la reconocen como su líder, como su referente. ¿Entendés la interna con Kicillof? La entiendo en términos de poder. Creo que es muy destructiva, ¿no? La entiendo en términos de poder en el sentido de que hay un emergente que sale de ese espacio, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y hay quienes creen, como Cristina, que el gobernador debería encuadrarse. Y el gobernador claramente no piensa lo mismo, ¿no? Y los que están cerca de él tampoco piensan lo mismo. Entonces ahí hay una disputa. Y esa disputa lleva a una interna muy lesiva. Muy lesiva, me parece. ¿Tienes alguna hipótesis de cómo puede llegar a terminar? No, pero no me pareciera, en principio, que pueda terminar bien. En principio, ¿no? Pero ¿cómo terminaría bien? Con alguno de los dos cediendo en lo fundamental, que es quién decide, quién toma la decisión última. No fue mal cuando eso estuvo en duda ya. Bueno, al peronismo le fue mal, ¿no? Con eso. Tuvo una experiencia de gobierno que era lesiva en cuanto a una interna, ¿no? Entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación. Fue muy destructivo para el peronismo eso. Tal así que la experiencia dejó un recuerdo muy malo en sectores muy grandes de la sociedad, ¿no? Incluso dentro del peronismo, para el kirchnerismo, la sociedad no tiene el mismo recuerdo. Voy a ser más preciso. Un sector importante de la sociedad no tiene el mismo recuerdo del kirchnerismo que tenía del kirchnerismo cuando el kirchnerismo se fue en 2015. No, claro. Es un recuerdo cálido. ¿No? Diría que hay una distancia muy grande entre ese recuerdo y el recuerdo de la experiencia del Frente de Todos. Y pasaron 10 años, además. Y hay generaciones que no experimentaron aquello, que puede haber sido virtuoso para algunos de esa experiencia kirchnerista, ¿no? Entonces, no sé cómo va a terminar, sí sé que es muy lesivo en estos momentos para ese espacio político, ¿no? Sí, sobre todo, si de los últimos 21 años el peronismo, kirchnerismo gobernó 16. Gobernó 16. Es muy difícil convencer a un pibe de menos de 30 años que no es un partido conservador. Porque es lo que siempre vieron. O es muy difícil convencerlo a un pibe de esa edad de que te va a solucionar los problemas fundamentales de tu vida, ¿no? Porque si no uno tiene que hacer una lectura demasiado lineal de, esos pibes los siguen a Milei porque no saben lo que quieren. Bueno, no sé. Tal vez ven en él otra cosa, ¿no? Ven que les puede dar otra vida. No lo sé. Pero sí sé que eso que el kirchnerismo representaba o movilizaba en la juventud en los albores de la década del 2010, no lo genera ahora. No lo genera, al menos no en la cuantía en la que lo generaba en ese momento. Milei sí. Claramente sí. Claramente sí. Entonces. Pero aparte, estadísticamente sí. Sí. Andá a ver la proporción de los votos
en la juventud, Mm. ¿no? Y votos también de jóvenes varones, ¿no? Que no es menor. Ahí entra otra dinámica. Sí, 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 pero digo, si Milei es lo que es y está avalado por la voluntad popular, ¿llegó para ganarle o para reemplazarlo? ¿A quién? ¿Al kirchnerismo? Sí. Bueno, temporariamente para ganarle, ¿no? No sé si lo va a reemplazar. No sé si lo va a reemplazar. Ujú. Ni siquiera creo que lo reemplace. O sea, son dos experiencias distintas, experiencias son distintas. dos, ¿no? Sí. Dos tiempos históricos distintos, Ujú. dos representaciones distintas, dos formas de representar distintas. Hace poco estaba releyendo en realidad una novela del Turco Asís, Los Reventados, ¿Mm? la historia de dos amigos que entran en la mala y necesitan un golpe de suerte. Entonces lo que hacen es imprimir afiches de Perón con todas sus mascotas y venderla en el regreso de Perón al país. Entonces van con 1000 afiches a Ezeiza para ver si la pegan o no y Sí. eso termina en masacre. Unos emprendedores eran. Exacto. ¿Qué crees que va a pasar después del afiche de Milei con sus perros? ¿Viene otra masacre? No tengo idea. No tengo idea. No creo. Pero lo que sí creo es que hay algo que hay como fuerzas subterráneas Ujú. que ahora son mainstream que se van a quedar. No sé si necesariamente en el poder, Sí. porque el poder va cambiando. Para eso tenemos elecciones, el poder político. Pero todo un corpus de ideas y de emociones lo exceden a Sí. Milei, completamente lo exceden a Milei. Ujú. O sea, el gordo Dan va a durar más que Karina. No sé si el Gordodán, las ideas. Las ideas. ¿No? Las ideas, las emociones, ¿no? Sí, podrá variar la cuantía también, ¿no? La cantidad de gente podrá variar, pero eso queda. No se va a volver, no se vuelve a un estado anterior de las cosas. A lo sumo se transforman, a lo sumo cambian, pero no se vuelve a un estado anterior. Entonces, la idea nostálgica de un mundo sin la violencia permanente y sistemática de las ultraderechas es una ilusión. Ujú. Una ilusión. Tendrán menos representación política, tendrán menos poder, pero están ahí, dando vueltas, presentes. Hiciste de la rebeldía no solamente una actitud, sino también una narrativa. A lo largo de toda tu carrera, desde que fuiste cronista y movilero, también hasta que fuiste conductor del propio programa que te abrazó en el éxito. Y siempre desde una perspectiva de antisistema. ¿Cómo crees que ese cronista de 20 y pocos le contestaría a Milei? No, creo que nunca fui antisistema, en el sentido de que creo que yo trabajaba en un programa que era CQC, que fueron los orígenes míos en el periodismo, que surge como una representación en la década del 90 de una clase media muy antipolítica, muy enojada con la política. Ujú. Y encuentran un vehículo cultural que era Cada quien calla, que lo representaba. Bien. Yo siempre creí y creo que la política es una herramienta extraordinaria de transformación y creo que no hay bueno, hay otras, pero la política es una herramienta colectiva determinante para mejorar o empeorar Ujú. la vida de las personas. Entonces, tal vez el programa donde yo trabajaba tenía algo de eso, pero yo no me consideraba ni me veo como un antisistema. Y de hecho,
De hecho, yo veo hoy a Milei y sí lo veo como un personaje extraordinario para el formato ese de nota de contacto, ¿no? La nota de contacto es que el abordaje, que vas, preguntás, repreguntás, te corres, preguntás, eso. Es un personaje extraordinario en ese sentido. Y habría mil cosas para preguntarle, pero él claramente no se sentiría cómodo. Se sentiría incómodo con eso, ¿no? Solo que él necesita cierto nivel de contención, ¿viste? Por eso también creo que da las notas que da, a quiénes se las da, cómo las da, ¿no? El abordaje requiere de cierta espontaneidad y de cierta velocidad que no sé cuán cómodo se sentiría. ¿Tuviste contacto con Milei antes de ser presidente? Lo entrevisté alguna vez, algunas veces, y me parecía un fenómeno extrañísimo. Un fenómeno extrañísimo me parecía, ¿no? Lo cual es fascinante porque decís, mirando para atrás, decís, ¿cómo es que pasó lo que pasó? ¿Entendés? Y bueno, es porque uno tiene que reconocer las limitaciones que tiene y la cantidad de cosas que uno no ve, que están pasando y que uno no ve, ¿no? Por supuesto que uno no puede ser un oráculo, no puede predecir el futuro. Pero viste que los periodistas muchas veces intentamos, lo que nos gusta de la política, como decir, bueno, ¿hacia dónde va la cosa? La mayoría de las veces equivocadamente, ¿no? O muchas veces equivocadamente. Pero lo mirás para atrás y decís lo poco factible que pasara lo que terminó pasando, ¿no? Que es que llegara presidente, y llegó presidente. Sí, claro. Una cosa que no entiendo de este oficio, y tampoco lo entiendo del peronismo, es esta actitud de autoflagelación constante, ¿no? Como si hacernos daño por lo que no pasó o por lo que no interpretamos, básicamente nos devuelve una idea, o nos devolvería una idea. ¿Estás muy en desacuerdo con eso? Con el tema de que nos pegamos a nosotros mismos. Con el periodismo decís que hay vos ves una autoflagelación del periodismo. Veo que hay una autoflagelación que está, o sea, es como una excusa para seguir hablando de nosotros mismos, ¿no? De los periodistas. De los periodistas y del peronismo. En ese sentido me parece que es una mesa común. Decís que los peronistas también se autoflagelan. Sí, sin duda. Ok. A ver, del periodismo me parece que lo que muchas veces hay es una... hay como dos grandes miradas ahí, ¿no? Como una mirada de aquellos que nos encontramos en el grupo autocrítico del quehacer periodístico y de sus consecuencias, y hay otro grupo irreflexivo, ¿no? Que pareciera no ser tema, no importarle, no interesarle eso. Y bueno, creo que ahí hay un debate que tuvo momentos más álgidos, ¿no? No me pareciera que este sea uno de ellos, de ese debate. Más bien ahora lo que ha pasado es que ha venido una flagelación externa desde el poder más alto del Estado, ¿no? Sí, sí. Que era el señalamiento, la persecución incluso judicial, el castigo en redes sociales, la manada insultándote, ¿no? Sí, sí. Agrediéndote. Sí, digamos, lo que había inaugurado el kirchnerismo con el ataque directo a algunos grupos concentrados, Milei lo sistematizó con ensobrados. Sí, el kirchnerismo también lo tuvo con el periodismo y lo tuvo con periodistas, pero Milei subió varios escalones en la violencia, muchísimos escalones en la violencia, ¿no? Y también en la persecución judicial. Digo, hay varios periodistas que han sido denunciados que las causas no avanzan porque no tienen sustento. Pero bueno, ya que te denuncia un presidente de la nación, que te haga una denuncia un presidente de la nación, es un tema, ¿no? Sí, sí. Ya es un tema. Y con respecto a lo otro, a lo de los peronistas, bueno, a veces me da la sensación que tal vez frente a la falta de ideas, hay como una mirada hacia adentro
más que reflexiva, castigadora. Ujú. Como una rama del peronismo que se caga a palos, digamos, ¿no? Ajá, sí, sí. En vez de decir, bueno, Internas a cielo abierto. claro, sí, se caga a palos. Me da la sensación de que hay más gente hablando de cosas que cosas. ¿En Argentina se terminó la verdad? No creo que se haya terminado la verdad. Creo que hay un problema con la verdad a nivel mundial. De una falta de interés por la verdad. De que la verdad tal vez no es un valor como lo era antes, o por lo menos como circulaba antes, ¿no? Y después me parece que hay mucha cuestión que está vinculada con lo ficcional, ¿no? Mucha idea conspiranoica, ¿no? Que abraza a un montón de gente. Hay gente que se siente contenida por las ideas conspiranoicas, que siente que, bueno, soy alguien porque Sí. me di cuenta de algo que el resto no se dio Claro. cuenta. Entonces, ¿La conspiración reemplazó a la fe? no, pero me parece que le disputa terreno. Veo que, te digo esto porque veo que hay muchas personas que tienen su fe firme y que está extendida en el mundo. Todo lo que tuvo que ver con el papado de Francisco, Ujú. es un aspecto de la fe ese, en ese caso de la fe católica, me parece que mostró que hay sectores importantes a nivel mundial que sienten su fe y que la viven y que la llevan como parte de su vida, como un valor fundamental. Ahora sí creo que la conspiranoia le disputa, y también me parece que una religiosidad más preta por té, digamos, ¿no? Más customizada, Ujú. que va mucho más acorde y está necesariamente ligada con el capitalismo, digamos. O sea, no se puede descindir esas ideas, ¿viste? Ujú. O sea, el capitalismo está presente con una forma de obrar y o de afectar nuestras vidas de manera cotidiana, y hay espiritualidades, llamémosle así, ¿no? Más New Age, Ujú. que encajan mejor ahí, ¿no? Encajan mucho mejor ahí, con esa idea de vos solo contra el mundo, buscando tener éxito y buscando la satisfacción material. Bueno, si vas al papado de Francisco tenés una contraposición muy grande con eso, con esa idea, una disputa muy grande con esa idea, ¿no? Una suerte de nociones de, che, guarda que no está todo ahí, que por supuesto que hay algo de que ciertas condiciones materiales determinan tu vida, necesariamente, obvio, ¿no? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a tu fe si tenés que trabajar 20 horas por día? Vos no sos un tipo religioso. No, pero me genera mucho respeto la persona y hasta incluso admiración quienes tienen fe. Ujú. Tu La ape- fe, Tu apellido sí. contiene el lugar Sí. en donde el 60% de la humanidad huye y corre cuando le pasa algo. Sí. ¿Y vos a dónde vivís? Cuando me pasa algo, Sí. me refugio en varios lugares. Me refugio en mis amigos y me refugio en la terapia, en el psicoanálisis, que lo considero una herramienta muy transformadora. O sea, crees más en Freud que en Dios. No. O sea, creo mucho en el psicoanálisis y dudo de la existencia de Dios. O sea, si fuéramos a penales ahora, te diría, no existe. No Ok. existe Dios. No existe. ¿Y qué hay? Bueno, ese es el gran tema por el cual me genera admiración las personas que tienen fe, porque creo que no hay nada, lo cual es terrible. ¿Entendés? Mm. Porque
¿Cuánto hay del origen de las religiones vinculado a la conciencia de la finitud? Te diría que todo. No, ¿te resuelve la eternidad? Te diría que todo, Ujú. ¿no? O sea, el apoyo fundamental, la cuestión nodular, el origen está ahí. Che, esto se termina. Ah, ¿se termina el partido? O sea, hay un momento en el que el árbitro puede adicionar, sí, todo bien. Sí, Lo llama el asistente y le dice, tenés que dar 3 minutos más, sí, todo bien. Pero se termina. sí, sí. ¿Y qué pasa después de los 97, 98 minutos, con tiempo adicionado incluido? Bueno, yo creo que no hay nada. Y es terrible esa idea. Sí, sí, También. sí. Pero para el creyente, es aliviana la Sí, idea sí. de... Sí, Hay otra pero pará, cosa. sos un ateo un poco raro también. Hay porque otra cosa. Vos no crees en la eternidad, No. pero sí crees en las misiones. Para vos el periodismo es una misión. Bueno, sería adjudicar una definición muy religiosa. No sé si creo que es una misión. Es una vocación. Ujú. O sea, yo encontré mi vocación. O sea, encontré que mi vida cotidiana, que está regida en gran parte por el trabajo, porque nuestras vidas están estructuradas en gran parte por el trabajo, sea una vida placentera porque encontré una vocación y vivo de lo que me gusta. Y sí creo que tiene un mínimo de importancia, que tiene algo de la disputa por el sentido, de contar determinadas situaciones, de jerarquizar determinados hechos, de llamar a determinadas miradas, de buscar ciertos espacios de reflexión. Bueno, en ese sentido, me siento muy contenido por lo que hago y me gusta lo que hago. Ujú. Y creo que tiene una finalidad, o unas finalidades. ¿Y es una resistencia o es un contragolpe? ¿El periodismo? Mm. Bueno, tal vez ninguna de las dos. Tal vez ninguna de las dos. Tal vez es simplemente un oficio. Ujú. Y una manera y una forma de contar el mundo. Una de las tantas Ujú. formas de contar el mundo, de narrarlo, ¿no? Porque hay una narrativa cuando uno hace periodismo también. Por más de que haya periodistas que intentemos acercarnos más a los hechos y otros que busquen sistemáticamente tergiversarlos, ¿no? O cambiarlos, Ujú. acorde a determinados intereses. ¿Crees que esa grieta dentro del oficio la va a saldar la inteligencia artificial? No tengo idea. Sí creo que estamos ante una revolución de la cual desconocemos sus consecuencias, pero sí sé que si no hay algún tipo de regulación supranacional, estamos en un territorio muy complicado, porque la inteligencia artificial, en última instancia, responde a alguien, ¿no? Hay alguien o hay unas personas que son dueñas de las empresas que gestionan los algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, si no hay nada que les ponga freno, las cosas sin freno, completamente desembocadas, no llevan a buen lugar, no llevan a buen puerto. ¿Y a vos qué te puede frenar? No, bueno, miles de cosas, entre ellas mis propias limitaciones, ¿no? Ujú. Y los frenos que me pongo también, ¿no? Uno tiene que ponerse límites también, y conocer sus límites, y aceptar los límites. Algunos, otros no, otros están para ser corroídos, para ser, digamos, corridos, ¿no? Ujú. No se puede vivir una vida sin límites. Te lleva a un problema de salud mental, digamos, conectando con el, ¿no? Con el principio, Ujú. creer que no hay límites. Otra cosa es que te pongas como objetivo cambiar algunas limitaciones, cambiar algunos límites. Bueno, y ahí también interviene la política, en términos colectivos, ¿no? Por ejemplo,
Ujú. ¿Sos padre? No. ¿Es una cuenta pendiente o es una decisión tomada? No, creo que me gustaría en algún momento ser padre, ¿eh? Sí. Me gustaría. Sí, me gustaría. ¿Qué es ser padre? Bueno, cuando lo sea te lo voy a definir. O sea que la podemos hacer de vuelta. Sí, en sí. un tiempo X la podemos hacer de vuelta. Pero bueno, creo que hay algo de guía, ¿no? Ujú. En ser padre. Hay algo de guía. De un delicado equilibrio entre dejar volar, dejar desarrollar subjetividades y a su vez decir, bueno, más o menos por acá. Fíjate. O te vas corriendo un poco, che, volvé a la pista, ¿no? Hay algo de eso, me parece, Sí. en la paternidad. Sí. La velocidad de la profesión a veces conspira con el arte de cuidar, ¿no? Lo que yo observo es que no sé si tanto la velocidad de la profesión, sino la precarización de la profesión, Ujú. ¿no? La precarización en general, ¿no? El periodismo no escapa a esa precarización, hace que sea más difícil compatibilizar tareas, ¿no? La sobreexigencia que tienen aquellos que son padres y madres para articular la multiplicidad de empleos y la precariedad de esos empleos para poder llegar a fin de mes y a su vez las tareas de cuidado. Ujú. Sí, ¿no? claro, sí. Ahí aparecen los apagones. El apagón del rol, el apagón emocional, el apagón de saber cuidar, el apagón paternal, el apagón... Y claro, bueno, ¿no? Es, a veces frente a sentir que no hay salida, baja la palanca, Claro. ¿no? Cuando si te sentís ahogado, baja la palanca como para ver si eso te da aire. Es difícil articular todo eso. Diego, te invito a un juego de roles. Dale. Sos director de crónica, entras al control de transmisión Sí. y tenés que hacer una placa roja sobre tu vida. Ok. ¿Qué pondría? ¿Qué escribís? ¿Qué escribo? Estoy pensando. No se me ocurre ahora, a ver. Estoy pensando, a ver qué puede ser. Dame un ejemplo de una placa prototípica de crónica, a ver. El peor final, pero no es el caso. No, jugaría un poco con caiga quien caiga, ¿no? Vos no te caíste. Todavía. Todavía no se cayó. Ahí tenés la placa. Todavía no se cayó. Gracias por venir, viejo. Un placer. Nos vemos. Un placer.